Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Últimamente estoy haciendo lo que es muchas consultas personales con las personas del signo Virgo. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando ningún tipo de dato personal. Por los comentarios, no, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. En la descripción, porque luego yo veo en los comentarios, Richard, ¿me puedes pasar tu correo? En la descripción, ahí está, de verdad. Muy bien, vamos a ver, mi querido Virgo. Gracias por tu apoyo, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, mi querido Virgo. Corazón, hay una imagen que es como si fuera, ¿tú has visto Pinocho? Ese niño de madera, cariño. Pero lo más curioso que me llama la atención es que está en una posición como que estuviera pensando, pero que todo su cuerpo tiene agujeros. Es como que muchos de ustedes en estos momentos, mi querido Virgo, siento un escorpio muy fuerte, como que te sientes herido o herida ante una situación. O no entiendes por qué de repente esta persona te ataca, por qué esta persona te trata de esta manera. Tú quisieras entender. Y lo que más me llama la atención, Virgo, es que no noto posiblemente que tú tengas resentimientos o que tú quieras venganza. No, tú no entiendes por qué ellos se portan así. Porque la imagen era la imagen de Pinocho. Entonces nos hablan de una criatura y las criaturas, cariño, no tienen resentimientos en su corazón. Se pelean con su amiguito, con su amiguita y luego se amistan, mi querido Virgo. Entonces, yo siento que tú me dices, Richard, yo lo único que quiero es paz, es tranquilidad, yo no quiero meterme con nadie, yo no quiero complicaciones, yo no quiero problemas. Al contrario, si esta persona viene y me pide disculpas, yo lo perdono, o si a lo mejor viene y me devuelve lo que ha tomado tuyo, yo lo perdono. O sea, tú no quieres que esto se forme como un martirio. No quieres echar más leña al fuego. Necesitas paz, tranquilidad. Vamos a ver, mi querido Virgo, signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale lo que es un Libra. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Capricornio. Cierras con Piscis. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Virgo. Vamos a ver iniciales, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. La letra J, la letra N, la letra T, la letra O, la letra R y la letra K, Virgo. Muy bien. Voy a ver qué me quieren decir carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para ustedes, Virgo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Carta guía, carta consejo.
¿Qué me quieren decir, mi querido Virgo? Me sale la carta de las de espadas. Si te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay un personaje, no se ve su rostro, pero está tomando lo que es una espada. Pero este personaje tiene lo que es una armadura, pero es un esqueleto. Es como si fuera la muerte con una armadura y una espada. Vale. No tienes por qué asustarte si yo te digo que representa lo que es a la muerte. Me dicen, una persona o una situación que tú creías que ya estaba zanjado, que tú creías de repente que esta persona ya no volvería a tu vida, simplemente este personaje aparece otra vez para pedir lo que es una oportunidad o para hablarte de repente de resolver un problema, una situación, porque la carta de las de espadas nos hablan de oportunidades, nuevos comienzos, nuevos inicios. Una persona que tú creías que ya estaba zanjado. Por último, de repente me dice Richard, ni pensaba en él ni en ella. ¿Por qué otra vez aparece? Porque quiere una oportunidad, Virgo. Va a aparecer, ¿vale? Vamos a ver qué más me dice mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. O te ofrecen una oportunidad de poder reactivar algo para que tú recuperes algo. Especialmente lo que es en la parte legal. Vamos a ver, Virgo. Especialmente en la parte legal. La carta del 2 de espadas, cariño, sí. No sé por qué siento, Virgo, que inclusive ese personaje te va a hablar de un proyecto o te va a hablar de futuro. De futuro, cariño. A lo mejor es tu ex que viene y te habla de futuro. Esta persona, mi querido Virgo, te va a hablar de futuro. Que no te llame la atención, que a lo mejor te dice, Virgo, por favor, tenemos que hablar, hay que recuperar la historia. Virgo, quiero hablarte de un proyecto. Virgo, ¿por qué no viajamos juntos? Porque tenemos la carta del 2 de espadas. ¿Ves ese personaje cómo está mirando lo que es al horizonte? Está mirando, cariño, como si dijera, ¿qué hay detrás del mar? ¿Qué hay al otro lado, Virgo? Esta persona te va a hablar de futuro, Virgo. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué te quieren decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Hay un personaje o hay una situación que viene a tu vida y te va a hablar de futuro, Virgo. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos. Pero siento, mi querido Virgo, que tú con esta persona, hay un grupo de ustedes, que cuando venga esta persona, cariño, o esta propuesta, tú tienes desconfianza. Es como que te preguntas, ¿para qué viene? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué pretende? Porque esta carta, cariño, mira sus ojos. Tiene como una expresión de desconfianza, Virgo. La carta también del Rey de Pentáculos, mi querido Virgo. Posiblemente esa propuesta que te va a hacer, como tú estás todavía un poco a la defensiva, siento que a lo mejor de repente vas a pedir tiempo. Es como que esta persona habla contigo y tú lo vas a decir, es muy precipitado que yo tome ahora una decisión, necesito tiempo. O de repente esa propuesta que te van a hacer, o el tema que tú vas a hablar con esta persona, tú vas a pedir tiempo. Todavía no estás preparado, preparada, o no te sientes bien tomar lo que es una decisión ya. Tú necesitas tiempo, cariño. Vamos a continuar. Te voy a sacar lo que es un consejo de las cartas de las manifestaciones, Virgo. Haces bien, Virgo. Haces bien, cariño, que te tomes las cosas con calma. Haces bien, ¿vale? Ya sea de repente que tengas que firmar un contrato, ya sea de repente que hay una persona que vuelve,
o una persona de repente, yo qué sé, te habla de un proyecto, inclusive de repente para que muchos de ustedes puedan emigrar, porque recuerda esta carta, aquí hay un personaje que está mirando lo que es al horizonte y me hablan de fronteras, me hablan de continentes, de país, Virgo. Escucha, a medida que te elevas más alto, arrastrarás al mundo contigo. Porque no hay límite para los pensamientos positivos que puedes generar. Las buenas palabras que puedes pronunciar o los actos de amabilidad que puedes realizar, no hay límite para lo alto que puedes elevar tus vibraciones. Tus vibraciones positivas se propagan como las ondas que se generan cuando una piedra cae en el agua. Alcanzan al planeta y a cada ser viviente que hay en él, mi querido Virgo. Entonces, yo lo que siento, mi querido Virgo, siento que muchos de ustedes han aprendido lo que es la lección. Es como que me dice Richard, puedo fallar una vez, me pueden hacer daño una vez, pero no segunda vez. Has aprendido una lección. Y yo siento, mi querido Virgo, que tú me dices, Richard, yo sinceramente no quiero apostar por alguien que me hizo daño. Es como que la confianza se ha terminado entre ustedes. El otro mensaje también, mi querido Virgo, muchos de ustedes, quizás en estos momentos, también estás como un poco entusiasmado, entusiasmada en un proyecto, en un sueño. Pero tienes miedo al fracaso, Virgo. Esto pasa a todos, Virgo. Todo comienzo, todo nuevo inicio, todo proyecto al principio da miedo. O a lo mejor de repente tú estás empezando un trabajo y da miedo, Virgo. O cuando tú de repente vas a tener algún tipo de entrevista o tienes que hacer algún tipo de documento, es como que tienes miedo, Virgo. Entonces, tú tienes que vibrar bien. Lo que tenga que pasar va a pasar, Virgo. No lo tomes como algo negativo. A lo mejor tú tienes que hacer una entrevista y cuando estás en esa entrevista te pones nervioso, te pones nerviosa. Eres tú quien se está poniendo lo que es los límites. Entonces, tú tienes que ir con seguridad. Que si no lo apruebas, que si no te dan ese trabajo, ese proyecto, no pasa nada. Lo vuelves a intentar otra vez. Pero no te comas la cabeza que Richard, siento que no estoy preparado, preparada, siento que no estoy al nivel, siento que a lo mejor de repente hay otras personas que le van a otorgar ese puesto, ese trabajo. No, tú tienes que confiar en ti. Con esto no te digo, Virgo, que tú no seas una persona inteligente, que tú no seas una persona perfeccionista, no. Pero a veces, cariño, cuando nos confiamos mucho, las cosas salen mal. Entonces, tú ve con fe y prepárate, mi querido Virgo. Cuando tú empiezas a vibrar bien, los demás, Virgo, tu entorno, tienen confianza en ti y se te abren las puertas. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Voy a recoger las cartas para no mezclarlas, Virgo. Vamos a ver qué te quieren decir el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me dice 5 de aire, errores, melodrama, revaloración. Virgo, ¿te acuerdas que te había dicho que tú te lo vas a pensar o de repente tú le vas a decir a esta persona que necesitas tiempo? Siento, Virgo, que ellos o la situación que tú estás viviendo es como que te van a presionar a que tú tomes una decisión ya. Yo te recomiendo, mi querido Virgo, que te tome las cosas con calma. Si tú no estás seguro, segura de tomar una decisión, tómate las cosas con calma, Virgo. Te recomiendo esto, corazón, porque siento que te van a presionar. Siento que te van a decir, tienes que darme esa respuesta ya.
porque si no me voy. Tienes que darme esta respuesta ya, porque si no, le voy a ofrecer a otra persona. No, no te tomes las cosas a la ligera. Averigua, Virgo. Averigua. Vamos a continuar, mi querido Virgo. Vamos a ver. La carta del mundo, Virgo. La carta del mundo me dice, mi querido Virgo, el mundo representa lo que es el huevo cósmico, la suerte, y representa tu signo. Representa también la bendición de Dios, del universo, Virgo. Me dicen, la decisión que tú tomes va a ser correcto para tu futuro, va a ser correcto para tu vida. Entonces, tómate las cosas con calma, porque el mundo dice logro, celebración, finalización. Cariño, haz caso de tu intuición, haz caso de esa vocecita interna que te dice, Virgo, haz las cosas con calma. No tomes decisiones precipitadas. No te dejes llevar por el impulso, porque no vaya a ser que también existan personas que intentan provocarte. Recuerda la imagen como si fuera Pinocho, pero que tiene muchos agujeros. Quiere decir, cariño, que hay una persona que te hace daño, o hay una persona que te hace perder lo que es el control de tus sentimientos. Entonces, no te dejes provocar. Tómate las cosas con calma, Virgo. ¿Vale? Actúa de una forma serena, sereno, corazón. Vamos a continuar. La carta del as de tierra. Abundancia, oportunidad, recursos, Virgo. Si te das cuenta, aquí hay una criatura que tiene lo que es un libro. ¿Qué me dicen? El futuro. Cariño, esta criatura se está preparando para el futuro, Virgo, para que tenga lo que es una vida estable. Cuando uno, cariño, está niño, tus padres te llevan lo que es a la escuela, luego está lo que es primaria, luego secundaria, luego tienes que prepararte para postular lo que es a la universidad, si estudias lo que es universidad, pero te estás preparando para el futuro, Virgo. Entonces, yo siento, mi querido Virgo, que a ti te viene una oportunidad en la parte económica, una oportunidad en todo lo que está relacionado en la tierra. También puede ser los sentimientos, pero sobre todo estabilidad, Virgo. Te viene lo que es una estabilidad. Es importante, Virgo, que tú te prepares. Es importante que tú te informes. Es importante que tú vayas conociendo a esa persona. Si está relacionado con el amor, ¿vale? No tomes decisiones precipitadas. Para que este niño, fíjate muy bien, para que este niño llegue a una estabilidad en su vida, tiene que pasar por etapas. Tiene que pasar por primaria, secundaria, nido, universidad, etcétera, etcétera. Entonces, no quiere decir que su triunfo, su estabilidad, va a ser que cuando empieza lo que es en la primaria. No, tiene que pasar por etapas. Entonces, si tú en estos momentos estás conociendo una persona, estás en un compromiso, en una relación, respeta las etapas, Virgo. Ya, Richard, pero llevamos 2 semanas y yo quiero casarme ya. No, ¿por qué quieres ir tan deprisa, Virgo? Conoce a esta persona, trata a esta persona. Ya, Richard, pero llevamos 2 años. 2 años y yo quiero ya irme a vivir con él o con ella. Vale, tu voluntad es grande, cariño. Tus sentimientos son buenos. Pero te has puesto a pensar que si tú convives con esta persona, hay una responsabilidad. Como dicen, cariño, uno solo caes de pies. Uno solo te aguantas el hambre, uno solo, cariño, con lo que tú tengas. Pero si ya te comprometes con una persona, tú te estás comprometiendo a ser responsable con él o con ella. Y a lo mejor en estos momentos, cariño, si aguantas 1 año más, 2 años más, terminas tu carrera, compras tu casa, te arreglas económicamente, puedes ahorrar. Pero no quieras ir deprisa, Virgo. Las cartas me dicen, Virgo, todavía no es tiempo para que tú hagas un cambio radical en tu vida. Todavía no es tiempo para que tú tomes una decisión en tu vida.
Tómate las cosas con calma, infórmate. Llévalo este mensaje a tu terreno. Amor, trabajo, proyectos, firmas, documentos. Llévalo este mensaje a tu terreno. Tienes que respetar las etapas, Virgo. Vamos a continuar, pero estás por buen camino, solo respeta las etapas. 3 de tierra, talento, reconocimiento, colaboración, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que si tú en estos momentos sientes que estás remando solo, sola, sientes que nadie te apoya, nadie te escucha, Virgo. Siento, corazón, que Papá Dios, el universo, te va a poner a las personas indicadas o te va a poner en el lugar indicado, en el momento indicado, para que tú logres algo en la cual tú estás trabajando con mucho esfuerzo. Esto puede ser estudios, proyecto, tu trabajo, tu familia, pero siento que te van a ayudar. ¿Ves? Aquí hay un personaje que está trabajando en algo y hay un ángel, cariño, que lo acompaña. ¿Sí? Hay un ángel que lo dice, sigue adelante, todo va a ir bien. Te voy a poner a las personas indicadas para que tú puedas seguir adelante. Entonces te van a apoyar, Virgo. Vamos a ver, mi querido Virgo, respuesta en el tarot egipcio. Luego voy a canalizar. ¿Por qué he visto a esa imagen como si fuera Pinocho con agujeros? Eso lo voy a canalizar. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos, mi querido Virgo. Elige cualquiera de ellos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol o la carta de la fuerza es un sí. Leo. El signo de Leo. Opción 2. La carta de la estrella es un sí. Piscis o Acuario. Vale. Que Dios y el universo me ayude, porque he visto la imagen como si fuera un niño con muchos agujeros que representaba lo que es a Pinocho. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Vale. Tengo que buscar la palabra ideal, porque hay cosas que no puedo decir en YouTube. Mi querido Virgo, yo te pregunto, quizás esto no es para todos. ¿Tú has intentado ser madre o ser padre y las cosas no se han concretado? Esa es la pregunta, Virgo. Porque yo he visto a un ser negativo, ya me entiendes, ¿no? A un ser negativo que prácticamente tiene lo que es un pequeño angelito tomado de una de sus piernas, mi querido Virgo. Por eso tengo que buscar las palabras correctas. Me dan a entender, mi querido Virgo, que esto, que no se haya concretado, que tú te realices como madre o como padre, no ha sido algo natural. Es como que hubiera sido provocado por las circunstancias. A lo mejor también está relacionado con alguien que tú conoces y que tú sospechas que esto no ha sido natural. No todo tiene que ser brujería, no. A lo mejor tuvieron lo que es una discusión, a lo mejor se cayó, un mal golpe, y tú sientes que por eso, lamentablemente, las cosas no se concretaron con el tema de que tú seas madre o padre o esa persona sea madre o padre. Y si tu sospecha te dice esto,
tu intuición te está dando lo que es la razón, Virgo. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude. Veo una fila, pueden ser mujeres o hombres, que están con los pies descalzos, pero tienen como un traje color azul, ¿vale? Puede estar relacionado con la inteligencia de ustedes, pero lo que me llama la atención son trajes muy preciosos, sinceramente, pero el agua cubre sus pies, Virgo. El agua cubre sus pies. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros es como que tú te quedas estancado o estancada por algo relacionado con los sentimientos, que puede ser especialmente con la familia o con los hijos. Es como que a lo mejor, quizás, muchos de ustedes han sido madres, por llamarlo así, o padres, pero no es algo que tú lo tenías planificado. A lo mejor tú tenías sueños, metas, Virgo, y esta situación a muchos de ustedes es como que una criatura no tiene por qué ser, un bebé no tiene por qué ser algo malo, ¿vale? Simplemente que has tenido que renunciar a muchas cosas, Virgo. Es como que tú tenías un futuro, sueños, metas, mi querido Virgo. Y el otro mensaje, Virgo, es como que tú posiblemente por tus sueños, aquí hay dos historias, por tus sueños, por tus metas, o una familia o una persona que tú conoces interrumpió, ¿me entiendes, no? Interrumpió la llegada de este ángel por tu sueño, por tus metas. Mi querido Virgo, cariño, no hay regalo más hermoso que el nacimiento de una criatura. Es vida, es esperanza. Nunca se sabe, mi querido Virgo, que esa criatura que a lo mejor de repente tú sientes que es un error, te puede traer lo que es felicidad. La persona que siempre te va a acompañar, la persona que siempre te va a rescatar, o puede ser un genio, puede ser una gran científica, o el futuro presidente o presidenta, Virgo. Yo te recomiendo, mi querido Virgo, si es tu caso, o de repente tú conoces el caso de alguien, dile, corazón, que, o te lo digo a ti, esa criatura va a ser tu bendición, Virgo. Si tú conoces esta historia de alguien, dile, esa criatura va a ser su bendición. Esa criatura tiene que venir a esta tierra, porque tiene un plan divino, Virgo. Es esto. Y si tú de repente has cometido ese error, pide perdón a Dios, cariño, pide perdón y que te dé a lo que es una oportunidad. Primero pide perdón, ¿vale? Somos humanos, podemos cometer errores y quizás errores en los cuales nunca nos vamos a perdonar, pero podemos cometer errores. Somos humanos, no somos perfectos. Vamos a continuar. Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes en la casa donde tú estás hay una energía de un niño o una niña. Pueden ser tus hijos
o de repente las criaturas que tú cuidas. Pero lo más curioso es que muchos de ustedes no tienen hijos, pero se siente lo que es una energía. ¿Alguna vez tú has sentido como un silbido en esa casa? Son energías muy juguetones. Pueden ser también personas mayores, pero que tenían esa energía muy juguetón, muy juguetona, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que tú me dices, es mi papá. Siento esto. No sé por qué, Virgo, siempre te llama la atención mucho lo que es el mar, la playa. Tienes como una conexión. Es como que cada vez que tú vas a la playa o ves la playa, sientes como una conexión. Se dice, Virgo, que en cada atardecer, los ángeles se reúnen a la orilla del mar. En cada atardecer, Virgo. A lo mejor a ti te está llamando esa energía espiritual. Porque nosotros, cariño, antes de estar lo que es en esta tierra, éramos ser de luz, ángeles. Y nosotros pedimos a Dios estar en esta tierra para aprender, para experimentar, para entender más a los humanos, Virgo. A lo mejor tú, mi querido Virgo, eres un ser de luz. Y quizá de repente por eso tú muchas veces sientes que no encajas. Muchas veces sientes que estás en un tiempo equivocado, en el lugar equivocado o con la familia equivocada. Tienes esa percepción. A veces te sientes como un poco mal por pensar esto, pero no te sientas mal, Virgo. Es tu energía que te llama, mi querido Virgo. A veces quisieras renunciar a todo, Virgo. Pero cuando tú miras atrás y de repente ves el comentario de un hijo, de una hija, la sonrisa, tu familia, tu zona de confort, te aferras y dices, yo puedo con esto, voy a solucionar esta situación. Es como que tú buscas la paz. Y también está buscando la paz con un familiar. Tú has tenido lo que es una discusión fuerte con un familiar. Y tú estás buscando la paz. Tú no quieres complicarte. Tú no quieres malos entendidos. A pesar que a lo mejor ellos son los que te han herido o han hecho un comentario, pero tú quieres la paz. A pesar que a lo mejor todo este tiempo tú me dices, Richard, me han hecho la vida de cuadritos, pero tú quieres la paz, Virgo. Necesitas encontrarte con ellos. Hay la imagen de una mujer que tiene un vestido muy precioso, plateado, como si fuera de platas, con hilos de plata. Brilla mucho, Virgo. Siento que te recuerda mucho a un evento, o tú tienes una foto de esa persona. Puede ser un familiar, o puede ser que tú te has vestido así, Virgo. Algunos de ustedes, Virgo, también trabajan lo que es en el mundo de la noche. ¿Me entiendes, no? Hay cosas que no puedo decir. Virgo, trabajas lo que es en el mundo de la noche. Te relacionas con muchas personas que tienen poder también. Es tu trabajo, Virgo. Yo no te juzgo. Trabajo es trabajo, Virgo. Trabajo es trabajo, ¿vale? Pero siento, mi querido Virgo, que es como que estuvieras buscando una señal, como que no te sientes bien en esa situación. ¿Sabes qué te recomiendo, Virgo? Si es tu caso, que tú trabajas en el mundo de la noche, por decirlo así, tú ya sabes a qué me refiero. Virgo, tienes tus clientes. Yo te recomiendo, Virgo, fórmate de un capital. Ahorra, ahorra, Virgo. Recuerda que las energías han dicho, no tomes una decisión precipitada. Ahorra, fórmate de un capital. Y luego, cariño, sal como una gran señora, como un gran señor. Sal,
y haz un negocio. Y vas a ver, Virgo, que ya está. Ya está, Virgo. No tienes por qué arrastrar tu pasado. Empieza otra vez desde cero. Pero tienes que tener plan A, plan B. Yo sé que a lo mejor mucha gente dirá, Richard, pero que se salga de ahí, que trabaje. También es un trabajo. Aguantar ese tipo de personas también es un trabajo. Es esto. Pero te recomiendo, Virgo, ahorra. Ahorra y cuando ya tienes el dinero suficiente, móntate un negocio. Móntate un negocio, cariño, y sal como una gran señora o como un gran señor. Ya está. Eso es lo que te recomiendo, Virgo. Porque es como que la imagen también como de Pinocho que he visto con agujeros, es como que tú me dices, Richard, cada día que pasa me siento más vacío, más vacía. Ahorra y luego toma la decisión. Si tú tienes un dinero ahorrado, pues entonces tómalo ya y empieza tu nueva vida, Virgo. Te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Un fuerte abrazo, cariño. Nadie somos dignos de juzgar a nadie, Virgo. Nadie conoce tu historia. Nadie sabe por lo que tú has pasado para tomar decisiones en tu vida. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz.